Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Entre las enfermedades más comunes, creo que la más común es el dolor de cabeza. Los médicos la llamamos cefalea, o en el mundo científico se llama cefalea, y tiene varias presentaciones y no todas son las mismas. Una jaqueca no es lo mismo que un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza puede ser causado por unas cosas y por otras. Y para eso tenemos aquí a un experto, familia ya de Viva Mejor, por supuesto, o sea, y no podíamos dejar de tratar este tema sin sus conocimientos y sus opiniones que son tan importantes para nosotros. Tenemos al doctor Sillier. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias. Nuevamente. No hace falta que se los presente, ya somos grandes conocidos en el programa Viva Mejor. Sin embargo, él es neurólogo y es especialista en dolor de cabeza. Y por eso, al querer tratar este tema que es tan común, queremos traerlo a ustedes, queremos traerlos a ustedes con el que yo considero, o con uno de los que yo considero una de las personas más doctas y que más dominan este tema de la cefalea, ¿no? Doctor Sillier, una pregunta. ¿El dolor de cabeza tiene varios tipos? Más de 50 tipos. Más de 50 tipos, imagínense. Bueno, entonces explíquenos brevemente un poco cuáles son los tipos de dolor de cabeza para que la gente pueda ubicarlo. Vamos a empezar por el común. El común que estamos viviendo todos ahora con esta circunstancia tan especial que está la humanidad, nos tiene arrodillado a todos, es la cefalea tensional. Ok. Esa cefalea tensional, no, pero Ángel, antes de explicar la cefalea tensional, vamos a explicar por qué duele la cabeza. Eso es importante. ¿Cómo duele la cabeza? Porque muy poca gente sabe por qué se produce un dolor de cabeza. O sea, la gente sabe que lo tiene, la gente sabe que es común. Exactamente. Pero no sabe por qué empieza, vamos por a qué, cómo empieza. Es un compromiso didáctico empezar por ahí. Primero, partiendo de la premisa que el cerebro no duele. El cerebro no duele. Importante. Usted le puede dar un martillazo al cerebro, le puede clavar un clavo y el cerebro no tiene receptores de dolor. ¿Qué es lo que duele? Duele lo que está fuera del cerebro. Duelen las meninges que lo cubren, que son las membranas que hacen que el cerebro esté flotando en agua, en líquido, que es cefalorraquídeo. Duelen las tablas óseas, el hueso duele. Duele la piel que nos cubre la cabeza, el cráneo, y duelen los vasos que inervan. Y los nervios, claro. Y los nervios, lógicamente, que son pares craneanos, principalmente el nervio que da sensibilidad tanto desde aquí hasta allá atrás, toda la cara, en sí, a los dientes, que se llama trigémino. Ese trigémino es el vector para el dolor de cabeza. Entonces, piense bien que en el dolor de cabeza hay variantes. Hay días que el paciente tiene una penita. Hay días que el paciente empieza su día bien y al final de la tarde, al final del día, óyeme, se acuesta, duerme, descansa y amanece bien. Ese dolor es muy típico, la llamada cefalea tensional. Se caracteriza porque el paciente siente una corona que lo aprieta, o una nucalgia. Óyeme, le duele el cuello, le duele este lado del cuello, muchas veces llega hasta el hombro la molestia. Entonces, esa, que es la común de todas, esa es la cefalea más común, dolor de cabeza más común, es la llamada cefalea tensional. Ahora, en estas circunstancias, donde todas las noticias que recibimos son malas, no hay ninguna buena, que apareció otra cepa, que volvió de nuevo, que la vacunación no sirve, que la otra sirve, que aquello. Entonces, ese ser humano cargado de tanta información, muchas veces no permeada en la ciencia, ¿verdad? Que murieron tantos, que tantos se enfermaron, él no puede salir porque las circunstancias lo obligan a permanecer enclaustrado. Entonces, todo eso, por más que usted quiera ser un superhombre,
todo el mundo tiene un punto de fractura. O sea, hay gente que son capaces de resistir estoicamente meses y meses de reclusión, pero hay otros que usted los recluye 3 meses y a los 3 meses salen con una depresión, salen con un estado de angustia. Entonces, esa conflictiva real de una pandemia, donde tenemos miedo a la infección, donde tenemos que tomar medidas de distanciamiento, donde antes usted se reunía con los amigos libremente, donde usted hacía las tertulias y las confianzas, donde usted se reunía con sus familiares sin ningún problema, vamos a tal sitio, vamos allí, te veo allí. Eso terminó. O sea, Claro. no hicieron un alto. No, doctor, y también, por ejemplo, cosas que antes eran como muy normales, ahora uno tose y no duerme en la noche. No. Y ahora no hay otras enfermedades, solamente hay una enfermedad. Exactamente. No hay cardiopatías, no hay problemas de colon, no hay problemas de pulmón, no hay problemas de azúcar. No. Todas las enfermedades desaparecieron. Solamente hay una sola. Y no es verdad. El ser humano sigue siendo el ser humano. Están todas esas enfermedades. Entonces, innegablemente que ese fenómeno de aprehensión, por más indolente que usted quiera ser, no puede serlo. O sea, usted sufre y padece. Padece las angustias, que cómo está la familia, que cómo está el trabajo, que cómo está... Óyame, son tantos factores que usted tiene que cuidar, que antes no se tomaba en cuenta. Claro, y también hay algo importante, que mucha gente se enfoca en la enfermedad del COVID, el SARS-CoV-2 o el COVID-19 como lo importante, pero como médico le puedo decir, y sé que usted comparte mi opinión, que lo más importante son todos los factores alrededor de la angustia por saber si uno puede o no, o si uno lo va a padecer o no, o si todo lo que ha generado alrededor Claramente que todos esos son factores ansiogénicos. Eso es. Son factores que producen estados de ansiedad y, lógicamente, estas circunstancias actuales han aumentado todos esos estados de ansiedad, de angustia. Entonces, ¿qué pasa con el personaje que tenía una personalidad un poquito lábil, un poquito débil, y lo encierran, o le pierde el trabajo, o se convierte en una tromba de angustia y de violencia porque no está feliz? O sea, entonces aparece lo que llama la distimia. La distimia es un estado previo a la ansiedad. O sea, la distimia es esa apatía de, yo no quiero, váyanse ustedes, yo voy después. Venga a comer, no, yo no tengo hambre, pero ven, vamos, no. Ese paciente, o esa persona, todavía no es paciente, va entrando en un círculo de tristeza. Se va angustiando, se va preocupando, y lógicamente, si no hay un adecuado manejo, ¿verdad? ¿Qué es tan importante en esta pandemia? El que usted socialice. Como ya no podemos darnos abrazos ni besos, entonces llame por teléfono, haga una llamada a Zoom, trate de socializar con sus seres queridos en lo más que sea posible. Entonces no se aísle. No, yo tengo amigos y pacientes que no han salido, que no han visto la luz del sol en la calle en un año y pico. Entonces, innegablemente, esa persona que hacen esa aprehensión tan severa, se aíslan de forma tal. ¿Qué pasa? El ser humano, en la evolución biológica, hace 30.000 años que abandonó las cavernas. Pasó a las tribus, pasó a los pequeños grupos de asentamiento, pasaron a las pequeñas ciudades y hoy estamos en las grandes ciudades. Es decir, que ha habido una evolución de 35.000 años. ¿Qué ha pasado en esos 35.000 años? Que el cerebro humano se acostumbró a socializar, a estar con los amigos, Y nosotros, los latinos, los venezolanos igual que ustedes, igual que nosotros, se sientan en un bar, piden un trago, y al segundo trago el vecino de trago
nos estamos abrazando y dándonos besos. Hermano, No hace falta reunirse en un sitio, en un banco ya ocurre eso. Exacto. Hermano, entonces, eso se perdió, se frenó. Entonces, nos han cambiado la forma de vivir. Entonces, querramos o no, crea angustia, crea ansiedad, crea un estado de depresión larvada, que es la distimia. Entonces, esos factores de ansiedad, en el 90% de los casos, se acompañan de cefalea, se acompañan de dolor de cabeza. Es por esto que ha aumentado un poco más la cefalea infantil y juvenil. Sí. Porque, claro, ellos tenían una microsociedad que les fue negada en un año y medio, ¿no? ¿Por qué razón esa banda social juvenil hace el teteo? Es una forma de exponer lo ansioso que están. Ya no soportamos más. Entonces, se desbordan, con todo el riesgo. No se pone la mascarilla, se fuman la juca, se ponen los cigarrillos, se juntan los cigarrillos, se toman los vasos de trago juntos. O sea, es una desesperación social, es un rechazo al control. ¿Por qué razón al criminal, al que roba, al que delinque, se le priva de su libertad? Porque está demostrado que uno de los grandes dolores, una de las grandes conquistas del ser humano es su libertad. Cuando a ti te quitan tu libertad, te están quitando el segundo o tercer bien más preciado. El primero es la salud, el segundo es la libertad. Entonces, innegablemente que en ese sentido, usted no puede cambiar de vida. Usted no puede decir, bueno, hoy voy a cambiar, no, voy a ser otra persona. No, el cerebro no cambia, no es un switch. Apaga la luz y prende la luz. No, el cerebro necesita una evolución, una adaptación. Entonces, hay personas con personalidades capaces de adaptarse, capaces de manejarse, y hay otras que colapsan. Bueno, tú conoces de personas que se han suicidado en estas circunstancias. Y tú mencionaste a los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes, que son los seres más sociales que hay, porque los jóvenes tenían bonche lunes, martes, miércoles, sábado y domingo. Y sobre todo que en la aula tenían los recreos. No, y socialización. Por eso. O sea, tenían los grupos de amiguitos, tenían los grupos de conversación, las tareas juntos. Una microsociedad. Una microsociedad. Todos tuvimos 13, 14 años, pasamos por ahí. Entonces, al quitarle eso a ese segmento social joven, es más peligroso que a un anciano. Porque el anciano tiene capacidad de entendimiento de la situación. Pero ese joven impetuoso, por sus hormonas internas, por su personalidad, por su ímpetu, óigame, cuando usted le dice a un joven que va a estar 6 meses preso, óigame, sin haber cometido delito, no es tan fácil. Sobre todo, doctor, porque la gente va pasando el tiempo y uno no se da cuenta, ¿no? Pero uno, desde que empezó la pandemia, tiene que ir al banco, tiene que hacer la compra. Pero claro, sobre todo estoy hablando de los niños más pequeños, de 10 años para abajo. Yo creo que tuvieron un año entero que no vieron la luz. No. Veían juegos de caja, juegos de mesa, pero eso no es. Ellos iban al parque, ellos iban a la escuela, ellos se peleaban con los amiguitos, se jalaban las orejas. El fútbol, el arte. El fútbol, la pelota, etc. Y al no poder hacer eso, innegablemente que le ha creado, yo conozco ya varios casos juveniles de suicidio. Varios jovencitos. Compañeritos de la nieta. Qué lástima. Óyeme, porque ¿qué pasa? Ese cambio de vida los agobió. O sea, imagínate tú una persona que en la vida normal, antes de esto, era una persona triste, melancólica. Aislada. Ella no socializa mucho. Ven, vamos, no, yo voy ahorita. ¿No? Y usted, de sopetón, la encierra. Esa persona no tiene los recursos elementales en su cerebro para manejar y entender ese cambio de vida. Entonces colapsa. Entonces, esos pacientes borderline que eran tristes, esos pacientes que eran un poquito amargados previo a todo, ¿no?
que no asistía. Mi hermano, vamos al bar, vamos ahí a tomar un trago. No, yo no. Ante esas circunstancias, ese individuo no tiene los recursos para adaptarse al cambio brusco de vida. Entonces, ese individuo colapsa. Yo tengo, en mi práctica como neurólogo, el 90% de mis pacientes tienen la misma sintomatología. Okay. ¿Qué tienen? Una visión alterada, un dolor coronal, una cervicalgia, un calambre en el brazo izquierdo derecho, unos vértigos, unos insomnios, unas palpitaciones, doctor, yo no sé, pero me duele el alma. ¿Qué te está diciendo ese paciente? Ansiedad. Exacto. Estoy un síndrome ansioso. generalizado. Entonces, Bueno, dice, de hecho, uno de estos psicólogos muy famosos en las redes dijo que el mundo entero tenía un síndrome de ansiedad generalizado. el mundo entero. Porque es que antes, cuando tú eras chico, la guerra de Vietnam, bueno, que mataron 10 en Vietnam, a uno le dolía por el dolor social que uno tiene, pero eso era en Vietnam, eso estaba lejos. Ahora no. Amigos tuyos han muerto, conocidos tuyos han muerto, y tú dices, óyeme, la parca anda cerca. Y nadie ha podido ver ni la muerte del sol de frente sin parpadear. Así que estamos parpadeando. Exacto. Y además no se puede ir a ningún país de esto. No, que tú dices, bueno, no, yo soy millonario. Bueno, ahora los millonarios se están yendo Al espacio. al espacio, entonces, bueno, allá no hay nada, allá no hay virus, pero tiene que volver. O sea, no. A lo que me refiero es que ya no, es universal el problema. Mi nieta de 15 años, que cumplió el mes pasado, teníamos desde hace 2 años organizando un viaje para hacer un recorrido por Italia. ¿Qué sentido tiene ir a celebrar los 15 años de esa niña, de esa señorita, a Italia? ¿A ver qué? A ver fuentes solas, sin gente, ¿a comer dónde? Restaurantes. Óyeme, se perdió el encanto del viajar. Eso es verdad. Ya tú viajas porque tienes algún conflicto, algún problema. Tú viajas por una necesidad. Familiar o profesional. O que tienes que cumplir, pero no por el placer de antes. Que tú hacías, bueno, tú elegías, vamos a hacer esto, y vamos a este punto, vamos a hacer este programa. Se perdió ese encanto. Entonces, eso nos ha obligado a cambiar de vida. Entonces, todo cambio de vida implica un pago. Y lo estamos pagando con ansiedades, con angustias, con insomnio. Ay, se me olvidó. ¿Todos tienen insomnio? Todos tienen insomnio. Todos tienen problema de sueño, o le da brega a concentrar, iniciarlo, o se despiertan muchas veces. Eso es verdad. O duermen poco tiempo. Entonces, mis pacientes también muchos al tienen. final es lo mismo. Al final son las expresiones de angustia vivenciales, le hace estado de ansiedad. Y entonces, claro, no, esto hace que tengamos esta patología común que es el dolor de cabeza. ¿Por qué la tensión crea dolor de cabeza? ¿Por qué la ansiedad, el estrés crean dolor de cabeza? Exactamente. Tiene varios mecanismos. El primero es que, quieras o no, se aumenta la tensión arterial, aunque sea 1 milímetro. O sea, una persona hipotensa que le suban 1 milímetro, ella no es hipertensa, le han subido un poquito su presión arterial. Entonces el cerebro es ñoño, el cerebro es un órgano, un elitista. El cerebro es como las damas. Las damas son blanco y negro. ¿Cómo son las damas? En blanco, cuando te quieren, te soportan todo. Precariedades, poca comida, que no haya cartera Louis Vuitton, que no haya jipeta del año, todo lo perdonan todo. Eso es en blanco. Cuando están en negro, tú les regalas un castillo de oro, y cuando tú le vas a entregar la llave, ella le dice, quédese con su castillo de oro, que a mí no me interesa. Entonces, el cerebro es así. Al cerebro tú le quitas un poquitín de su comida, oxígeno y glucosa,
él se expresa. Duele. Busca la forma de decirte, mira, me está faltando algo. Ese es el primer mecanismo. Segundo mecanismo. Los estados de ansiedad secretan al organismo una serie de sustancias, ¿verdad?, que son vasopresoras. Cierran los vasos. O sea, no es que produzcan la hipertensión de inmediato, pero si una persona se somete a estrés sostenido, óigame, va a ser hipertenso hoy, mañana o pasado. Porque todas esas hormonas lo que hacen es cerrar vasos, producen opresión, un espasmo vascular. Okay. Entonces, esos espasmos vasculares repetidos, lógicamente van a derivar en hipertensión. En subir la tensión. En subir la tensión arterial. Sí, sí. Entonces, circunstancialmente, ¿no? Exactamente. O sea, fíjate bien que cuando tú tienes una situación de estrés serio, te da un dolor de cabeza que no es la cefalea clásica, es como un peso. Como un peso, tengo un peso. Sí. El paciente lo explica, si doctor, mire, tengo un peso y yo no sé lo que tengo. Pues yo no tengo problema. Ella no tiene problema en ese momento. Porque ¿qué pasa? El estrés, cuando usted está sometido a estrés, ni gripe te da. Eso es verdad. No te da nada. Usted está preparado para la guerra. Terminó el estrés y ahí viene el organismo entonces a cobrar. La cefalea, los calambres, las parestesias, las diarreas, las constipaciones, el insomnio, la angustia, la tristeza. Entonces, ese pago se hace por el estrés. Y antes, el estrés no era considerado como un factor de riesgo para derrames cerebrales. Ya sí. El estrés produce infarto y derrames cerebrales. Infarto y hemorragia cerebral. La produce, demostrado. O sea, el que usted tenga un estrés en una semana, eso no es problema. Pero si usted se somete a, como está sometida la humanidad, a un estrés sostenido, y usted no se hace el sinvergüenza, si usted no se hace el apático y usted trata de enfrentar esta circunstancia de frente, usted convertido en un superhombre. No, yo. En X tiempo, esa persona estará encamada con un infarto cerebral, con un infarto cardíaco, con anginas de pecho, con dolores musculares que no tienen explicación. O sea, realmente cuando alguien tiene un problema de reumatismo, hay un problema cardiaco, hay una radiculopatía, bien. Pero ese paciente habla de unos dolores musculares. Doctor, mire, es el músculo que me duele, es el hueso. O sea, él no lo puede explicar porque realmente no producen un dolor en raíz, es un dolor generalizado, ¿verdad? Es casi una fibromialgia. No es la fibromialgia, porque la fibromialgia es otra entidad muy particular, pero le duele el alma. Ese paciente, al que le duele el alma, le duele todo. Y lo dice, doctor, mire, una cosa que me aprieta, y me sobresalta, que eso es ansiedad. Entonces, cuando esos vasos se contraen, ¿verdad? Se contraen es, por supuesto, en el cerebro, pero también en las meninges. No, en todas partes. En todas partes, ¿no? No, en todas partes. Esa vasoconstricción, por eso es tan peligroso. Porque no solamente es cerebro, va a corazón, va a páncreas, va a riñón, va a ojos, va en todas partes. O sea, porque el cerebro humano es un rector, pero de toda la economía. O sea, no hay un hígado solo, no hay un estómago solo. Bueno, hablando de estómago, aprovecho la oportunidad para las gastritis. El paciente habla de una gastritis, de un espasmo. Sucede que ahí en el plexo solar hay más dopamina que en el cerebro. Hay más neuronas dopaminérgicas en el padrejón, como le llamamos aquí en República Dominicana, que es el plexo solar. En el plexo solar. Y él habla, doctor, eso me aprieta. Sencillamente es la angustia. Es porque todo el sistema nervioso central está alterado. Entonces, es importante que usted descubra qué le hace feliz, qué le produce relax. Caminar, oír música, leer. Hay gente que no lee ni los periódicos gratis. Eso es verdad. Pierden un chance de aislamiento. Hay gente que no camina. Hay gente que no te bebe una copa de vino. Yo no veo, yo no. Hay gente que no te come lo que le gusta. O sea, que es super fit y no se sale de ahí. No, un perfil muy cerrado.
que se privan de todos los placeres. Exacto. Entonces, Estoicos. Un estoico, si usted es un estoico, váyase al Himalaya, que allá usted va a vivir mejor, no en República Dominicana. O sea, usted se va al Himalaya y ya usted se convierte en No solo eso, que un monje. una cosa es estoico y bueno, y como que si usted disfrutara de eso, pero nadie disfruta siendo estoico, es un sacrificio que se No, hace. es un sacrificio. Entonces, imagínese usted, las circunstancias son adversas. Usted está enfrentando una circunstancia que nos tocó vivir muy especial. Usted tiene un enemigo enfrente, un virus que Invisible. es capaz, invisible, que es capaz de matar. Si a usted eso le agrega el que usted se ha convertido en un monje budista, usted ni se ríe, ni ve televisión, ni lee, porque usted es capaz de su mente de gobernar el mundo. Ni come. No come, no bebe, no nada, de nada. Entonces, usted va a explotar. Usted va a explotar por algún lado. ¿Por dónde se explota? Con las diarreas, con las isquemias, Con la los gastritis. infartos, con las colitis, con todas esas manifestaciones de daño que pudieron haberse espaciado en el proceso de aparición. Pero usted tiene que estar seguro de lo que a usted le gusta. Hay gente que nunca ha hablado con ella misma. Hay gente que tiene miedo de sentarse a hablar con ella misma. Hay gente que no sabe lo que la hace feliz. Hay gente que no sabe hacer feliz al otro. Son incapaces de decirte, oye, mira, Ángel, pero tu programa te quedó bien. No voy a decir nada. Pero óyeme, ¿por qué no? ¿Por qué no decirte al otro que tú lo quieres? Claro. ¿Por qué no decirle al otro que le hace falta? ¿Por qué no decirle al otro que tú quieres juntarte con él? Mira, no podemos juntarnos, pero vamos a hacer una videollamada. Dime cómo tú estás. Haz una prueba, Ángel. Llámate a un amigo tuyo, de esos que hace días que tú no hablas con ellos. Tú lo llamas. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Llamé para decirte que te quería, sencillamente, que me hace falta. Pasa, dime. No. O sea, ¿qué está pasando? Que todo el mundo está esperando noticias malas. Entonces, todo es malo. Óyeme, cuando todo es malo, trata usted de encontrar algo bueno. ¿En qué? En la lectura, en la música oída con discreción. No es que usted le va a poner un bocinón al vecino para que ese vecino a las 3 de la mañana llame a la policía. No, póngase usted su música suave, no moleste al vecino. Haga la convivencia sana. Entonces, de eso pasa. O sea, esa expresión del... Ahora mismo yo estoy inmerso tratando de determinar lo emocional del teteo. El licenciado Celedonio Jiménez publicó en el periódico El Día, él es sociólogo, un trabajo muy interesante, muy enjundioso, sobre la sociología del teteo. Ese es el que salió en varias entregas. Sí, Ajá, sí. Exacto. Entonces, innegablemente que ahí está la parte sociológica del teteo. Tiene que ver la educación, tiene que ver la formación, tiene que ver la clase social, es multifactorial. Entonces yo estoy tratando de encontrar la explicación emocional del teteo. O sea, ¿es producto únicamente de educación? ¿Es un producto únicamente de clase? No. No, porque de hecho el teteo está en todas las clases. En todas las clases. Es una expresión de angustia, es una expresión de rebeldía, es una expresión de cansancio social. Porque, óigame, cuando a usted le dicen, mire, usted se va a encerrar 3 meses. Dice, bueno, lo acepto. Pero cuando usted está encerrado sin tiempo de condena, puede ser 1 mes, pueden ser 2 meses, puede ser 3 meses, ya vamos en 1 año y medio de encierro o de cambio de vida, ¿verdad? Entonces, realmente que una persona de edad madura lo podría entender, pero un joven impetuoso, acostumbrado a otra norma de vida, ¿verdad? Es muy difícil. Hay que ponerse en su lugar, hay que entenderlo. Lo que sí es que es peligroso, es un riesgo mayor hacerlo como una especie de rebeldía. En mi juventud nosotros nos dejábamos los pantalones anchos abajo, afro, etcétera, bigote.
Éramos hippies. Unos bigotes muy grandes. Sí, esa era la rebeldía. Pero no había mortandad, a menos que usted usara droga. Claro. Y en República Dominicana en esa época no había droga. Uno oía hablando, un primo que vino de Nueva York, vino moderno, pero eso era escaso. Ya no, ya la droga está metida en todas partes del mundo. Sí, en todas partes, lamentablemente. Y entonces ya la rebeldía tiene riesgos. Doc, y una pregunta, o sea, este tipo de cefalea, ¿es algo definitivo? ¿Es de un momento? ¿Es de...? No, es episódica. ¿Y hay que trabajarla o se resuelve sola? No, hay que trabajarla porque hay que depender. Lo importante es, en el caso mío como neurólogo, descartar que no haya organicidad. Porque ¿qué pasa? A usted tiene un zapato apretado, una uña encarnada y le duele la cabeza. Eso es verdad. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener cualquier cosa y expresarse como dolor de cabeza. Entonces, esa cualquier cosa en medicina es lo que uno tiene que descartar. No hay problemas metabólicos, no hay hipertensión arterial, no hay trastornos electrolíticos, no hay descompensación. ¿Es una situación puramente emocional? Sí, pero después de usted excluir. Y sin embargo, esa situación emocional tiene factores, como usted dijo, hormonales, tiene factores o sea, cardiovasculares, tiene factores gástricos, tiene factores de todo tipo. No, eso es COVID. No, eso no es medicina. ¿O es por el COVID, por el encierro? Es por el... No. Espérese. Vamos por partes. Ciencia es ciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descartado todo eso, maravilloso. Entonces nos quedamos con lo emocional. Vamos a darle una ayuda psicosocial, psicológica, vamos a tratar de que se mejore, vamos a conversar. Hábito de vida. Hacer un hábito de vida, vamos a buscarle diversión, vamos a buscarle socialización con sus amigos en lo posible, ¿no? Entonces, de eso se trata. O sea, es la función médica el descartar que, o sea, todo el mundo con dolor de cabeza no tiene un tumor. Todo el mundo con dolor de cabeza no tiene una alteración arteriovenosa cerebral. Todo el mundo con dolor de cabeza no tiene una hidrocefalia. No, una meningitis, una cerebritis, no. Pero eso, hay un punto. Lo importante en medicina es determinar por qué esa cefalea tensional con una cefalea de origen orgánico secundaria A es una línea divisoria tan fina como el traje de baño de una brasileña. Es un hilito. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Está separado por un hilo. Entonces, ese hilo es el que el médico, el internista, el especialista, el neurólogo, en el caso nuestro, tiene que determinar. Exactamente. Entonces, claro, amigo televidente, nosotros, la gran conclusión de este programa es que a una persona no le tiene por qué doler la cabeza. No necesariamente. O sea, y no es normal cuando duele, aunque sea muy común. Entonces, cuando a uno le duele la cabeza, uno tiene que preguntarse por qué le duele la cabeza y acudir a un especialista para que nos ayude a que eso no se vuelva a repetir. Siempre, o sea, para mí, como médico les digo, es una alarma del cuerpo siempre. Nunca es, no, que tuviste un mal día, que dormiste mal. No, o sea, uno puede saber las consecuencias, pero un día de dormir mal no te va a dar dolor de cabeza. Un día de trasnocho no te va a dar dolor de cabeza. Posiblemente un día de deshidratación sí te da dolor de cabeza. Pero hay que estar seguros de qué es, ¿no? No, fíjate bien, Ángel, algo que es común en nuestro medio. Ir a la farmacia, ¿qué tiene usted por dolor de cabeza? Deme tal cosa. Exactamente. Entonces, ese pobre joven, ese paciente, esa persona, encubre la verdad. Entonces, se está haciendo un tratamiento de algo que no corresponde. Claro, porque además se vuelven como usuarios frecuentes. Exacto, sí. Porque lo malo del dolor de cabeza es que se quita con analgésico. O sea, uno es capaz de dominarlo con medicamentos, pero claro, todos los daños que producen los medicamentos ustedes no se lo imaginan. Nadie se lo imagina, ¿no? Entonces, doctor Siles, yo creo que nos ha faltado mucho tiempo, mucho para terminar de hablar y abordar este asunto. Así que me parece que tendremos una segunda parte de dolores de cabeza porque nos faltaron, solo vimos uno. ¿O no?
y son 50, más de 50, ¿no? Más de 50. Entonces, sé que algunos nos podemos agrupar en grandes causas, pero es importante seguir con este tema y muy pronto entonces tendremos, digámoslo así, la segunda parte de este tema. Pero que sepan que todo esto que hemos hablado, pues puede dar luces a ciertos malestares que han aparecido en estos días en su familia y cómo pueden ser fácilmente resueltos por los médicos y los especialistas. Doctor Silé, como siempre, muy honrado de tenerlo y muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Y bueno, sé que siempre lo mismo a usted porque sabemos que es una luz muy grande para todo el público y para todos nosotros. Lo esperamos entonces muy próximamente para la segunda parte. La segunda parte. Está planteada, está planteada. Exactamente. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.